Buenos días, buenas tardes en La Coruña. Muchas gracias por acompañarnos a la cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional en este ciclo 2015. En esta ocasión es la Universidad de La Coruña quien ha organizado la sesión y cedemos entonces la palabra a la maestra Alma Paola Trejo, quien va a presentar la sesión. Adelante, Alma, buenas tardes. Sí, buenos días por México. Desde la Universidad de La Coruña, el equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales quiere agradecer la presencia de las sedes que nos acompañan por videoconferencia: Ecosur, CIESAS, Colmich, Instituto de Investigaciones Sociales e Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el COLEF. Saludamos también a quienes nos siguen por internet. Conforme al formato que hemos diseñado, la conferencista, la doctora Golías, tiene 50 minutos para hacer su presentación y contaremos con 1 hora para responder preguntas. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a la doctora Golías. Ella es profesora del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de La Coruña. Es doctora en Sociología, licenciada en Sociología y maestra en Migraciones Internacionales. Su tesis, Los nuevos españoles a través de la ley de la memoria histórica en Cuba y Argentina, oportunidad o identidad, ha sido dirigida por el catedrático en Sociología Antonio Izquierdo Escribano, y esta tesis obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Sus ámbitos de investigación recogen las áreas de migraciones internacionales, identidad, ciudadanía, ley de la memoria histórica y pluralismo religioso. Como miembro del equipo de investigación del proyecto Pluralismo Religioso en Galicia, Pluralismo y Convivencia del Gobierno de España, ha sido coordinadora de la publicación y responsable de trabajo de campo cualitativo y de la colaboración del censo y mapas de las minorías religiosas. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Golías para que dé su conferencia. Muchas gracias, Alma. Bueno, buenos días, México, y buenas tardes para que los que nos siguen desde España. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que nos brinda el COLEF de participar un año más en los ciclos del SEPMI. La temática de este ciclo 2015 pues, ha sido una grata coincidencia para nuestro equipo de investigación, porque en este mismo año han salido a la luz los resultados de la investigación que dirigió Antonio Izquierdo sobre pluralismo religioso en Galicia, en formato de libro, que podéis verlo en la portada de la primera diapositiva, que ahora os transfiero, que lleva por título Mareas de pluralismo. Me gustaría explicar la primera diapositiva de la presentación, porque solo aquellos que viven en Coruña reconocen la fotografía. Esta fotografía pues, corresponde a las costas de nuestra ciudad, y concretamente el edificio es un cementerio musulmán de los años 50 que construyó Franco para su guardia mora. Entonces, esa conjunción entre el mar y el pluralismo, aunque no lo que quiero reflejar precisamente no es la historia franquista, que es todo lo contrario, pero esa conjunción entre pluralismo religioso y el mar es lo que queremos, o lo que pretendo, ¿no?, presentar a lo largo de esta tarde. Antes de comenzar o de llegar a cuáles son las vías de implantación, ¿no?, del pluralismo migratorio en nuestra comunidad autónoma, considero oportuno contextualizar el marco legal, ¿no?, o la protección que se le da a la diversidad religiosa en España. Lo más destacable es su juventud. Nace con la democracia. No es hasta la Constitución de 1978 cuando se separa por primera vez la Iglesia del Estado. Como podéis observar, bueno, aquí recojo los puntos del artículo 16 de nuestra Constitución, en los que se refleja, ¿no?, esta garantía de libertad, pero sobre todo que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Hasta el año 80 no se amplían estos derechos a través de la Ley de Libertad Religiosa. No os quiero aburrir ni quiero hacer tampoco mucho hincapié en la parte jurídica, pero simplemente, bueno, que tengáis estos apuntes legislativos en las diapositivas que os he enviado.
Y por último, bueno, lo importante de esta ley orgánica es que se crea una comisión por parte del Ministerio de Justicia que regula las relaciones con el Estado. Y a partir de ella pues, surgen unos acuerdos de cooperación entre el Estado y aquellas religiones con notorio arraigo como son los musulmanes, los judíos y los evangélicos. Anterior a esta legislación hubo un pequeño atisbo de libertad en la década de los 60, pero este es el marco jurídico que protege la diversidad religiosa en España. He de decir que a pesar de haber un amparo legislativo, queda mucho camino por recorrer para separar en nuestra sociedad esa relación o ese vínculo entre ese modelo durkheimiano, ¿no?, de sociedad y religión institucional. Y así nos lo han transmitido las personas que hemos entrevistado a lo largo de la investigación, que hacen referencia constante al agravio comparativo entre la religión católica y las minorías confesionales o las minorías religiosas, sobre todo a medida que se va desagregando en el nivel de aplicación de estas normas, es decir, a nivel local, y ahí podemos contar multitud de ejemplos que representan o que ejemplifican este agravio, como es la apertura de lugares de culto para los no católicos o la habilitación de cementerios. Aunque es la pluralidad la que nos trae esta tarde a participar con esta conferencia, por lo que acabo de decir, España y por ende Galicia todavía sigue siendo preeminente o principalmente católica. En la investigación que hemos realizado hemos elaborado varias fases. La primera de ellas ha sido una explotación de los datos estadísticos, en concreto lo han realizado la profesora Raquel Martínez y Antonio Izquierdo. No existen fuentes oficiales en España sobre la pluralidad religiosa o el número de personas que son creyentes de otras religiones diferentes a la católica. Pero la empresa SEP sí, desde el año 1990, lleva haciendo de manera mensual una encuesta sobre esta tendencia religiosa en España, en todo el territorio español. Generosamente nos han cedido los datos para poder explotar para nuestro estudio la parte gallega. Y aunque no se distingue qué confesiones son, podéis ver claramente en esta tabla cómo Galicia continúa siendo principalmente católica. O podéis observar ese 94% frente al 6% de personas que profesan otras religiones. Pero lo importante o lo que quisiera destacar en estos datos es la juventud de los no católicos, y podéis observarlo en el porcentaje de los menores de 30 años, su juventud y su formación. Si observáis el apartado estudios, los universitarios son en mayor medida los creyentes o fieles de otras religiones. Esto pone de manifiesto pues varias cuestiones, ¿no? Una, pues la evolución o el desapego de esta religión institucional católica. Para aquellos más instruidos, la gente más joven tiene mayor acceso a la información o mayor nivel formativo, más experiencias con otros países y por tanto más conocimiento sobre otras opciones. También el nivel formativo alto favorece el ser crítico con una única religión y poder observar o analizar o incluso interpretar la Biblia y repensar repensar sobre las creencias religiosas y plantearse pues nuevas tendencias, nuevas corrientes. La segunda fase que hicimos en esta investigación fue realizar un censo de minorías religiosas. Esta investigación en cargo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, como ya señaló Alma en la presentación, básicamente pretendía cuantificar el volumen de lugares de culto no católicos en Galicia. Este estudio se desarrolló en otras comunidades del territorio español y el Observatorio de Pluralismo y Convivencia, a ver si soy capaz de... elabora un mapa... Aquí está. Elabora un mapa con los lugares de culto por provincias a partir de los estudios que realizamos los diferentes grupos de investigación.
Este es el mapa de España, en la última actualización de junio del 2014. Podéis observar en el noroeste de España las provincias de A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que son las que conforman la región gallega, en la que nos basamos nosotros en la investigación. Y este es el mapa que hemos elaborado a partir del levantamiento de ese censo de minorías religiosas. El trabajo de cuantificación de los lugares de culto partía de una base de datos formal o institucional que nos facilitaban desde el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, pero la actualización de esta base de datos necesitó de una realización de trabajo en el terreno, porque la efervescencia de las confesiones minoritarias y su continua movilidad obligaban a corroborar la existencia de estos lugares en la puerta de los templos. Es por este motivo que más que un trabajo de cuantificación, la realización del censo también supuso un trabajo de campo cualitativo, porque una vez ya en la puerta de las diferentes mezquitas o iglesias, pudimos realizar observación participante y entrevistar a sus líderes, pastores e incluso a muchos de sus creyentes. En el mapa del pluralismo en Galicia destacan diferentes zonas geográficas, principalmente las zonas urbanas, como podéis observar, La Coruña, Pontevedra, Lugo, Vigo, pero en el rojo más intenso se encuentran aquellas comunidades donde se albergan más iglesias o donde hay un mayor volumen de lugares de culto de confesiones no católicas. Se trata de enclaves en los que a finales del siglo XIX llegaron los primeros misioneros y todavía continúan manteniendo sus lugares de culto y manteniendo también un importante número de creyentes. Incluso podemos hablar de hasta la cuarta generación de evangélicos en muchos casos y la segunda o la tercera de musulmanes. A lo largo de la exposición, iré desarrollando un poco a través de esas vías de implantación de las confesiones cómo ha sido la llegada de estos creyentes o fieles de otras religiones y por qué se han ido instalando en cada uno de estos puntos que en el mapa se pueden observar en color más intenso. El número total de confesiones que localizamos, he de decir que en el mapa de pluralismo o el censo que levantamos en Galicia, localizamos o comprobamos la existencia de 247 lugares de culto no católicos. Pero puedo decir o he de decir que el mapa de pluralismo está subestimado, porque existen, sobre todo en zonas rurales, grupos muy pequeños que no se han instituido de manera formal y por tanto no aparecen contabilizados como un lugar de culto en sí. Grupos religiosos que se reúnen en casas, en locales, en asociaciones y no son visibles ni a ojos del investigador ni se encuentran en los registros formales del Ministerio de Justicia. Por otro lado, los lugares de culto de las confesiones minoritarias son bastante móviles, dependen en muchos casos de la financiación, ¿no?, de la que dispongan los miembros o los creyentes de estos grupos, el que se ubiquen en una u otra zona y también la integración o la buena acogida del entorno donde se encuentran ubicados. Un ejemplo de ello son las iglesias evangélicas pentecostales o las que tienen una expresión de la fe más viva y que en ocasiones resulta incómoda para el vecindario, bien porque es desconocida por un lado, ¿no?, y por otro, porque tal como afirman ellos mismos, cantar es orar dos veces y la manera que tienen de rezar o de expresar su fe es bastante más ruidosa. En esta tabla podemos observar de estas 247 lugares de culto que hemos contabilizado, como he dicho, en propia puerta, que el mayor volumen es el de evangélicos y es al que gran parte de esta exposición le va a dedicar atención. Vemos que hay registrados 115 lugares de culto, comprobados por nosotros. En segundo lugar le siguen los testigos de Jehová, con 75 salones del reino.
los musulmanes, 17 mezquitas, que ahora mismo, en el momento de la investigación encontramos 17 mezquitas, ahora mismo ya cuentan con 23. Hay un importante número de grupos budistas y es curioso que el primer templo budista de España se ha inaugurado este año en un pueblo de Orense. Por otro lado, pues encontramos adventistas, mormones, otras confesiones principalmente cristianas, comunión anglicana, judíos, ortodoxos, así hasta 13 confesiones diferentes. Es importante señalar que dentro de los evangélicos el mayor volumen corresponde a la confesión, a la denominación de hermanos, que son los primeros que han llegado a Galicia en el siglo XIX, pero un número muy importante, sobre todo a partir del año 2000, de iglesias pentecostales. En la investigación que realizamos, después de haber, o en el diseño del proyecto, nos planteábamos pues, realizar una encuesta pues, para poder medir los principales objetivos de la investigación, que es el número de no católicos, ¿no? De seguidores de otras confesiones, el número de lugares de culto y las demandas de estas confesiones minoritarias y sus relaciones con el entorno. Pero una vez comenzado el proyecto y tras bastante debate, no había una manera mejor de poner en marcha esta investigación que a través de la metodología cualitativa. Se trata de un universo heterogéneo, no puedes generalizar todas las confesiones no católicas. Por tanto, fue preciso realizar entrevistas en profundidad a representantes de cada una de las confesiones minoritarias que he señalado anteriormente. El resultado final fueron hasta 95 informantes de más de 13 confesiones religiosas que recojo en este gráfico. Una vez más, se intentó realizar una muestra pues, en función de la representatividad, pero en muchas ocasiones también en función de la accesibilidad, ya que no todas las confesiones o denominaciones prestaban su colaboración a este estudio, pues tenían que fuese pues, un sistema de control, ¿no? Por parte del gobierno. En otros casos también la costumbre a no mostrarse públicamente, sobre todo para aquellos pues que se han sentido perseguidos en sus países de origen. En definitiva, pues este es el resumen, ¿no? La muestra de las personas que hemos entrevistado. He de decir que entre los evangélicos, de las 60 personas entrevistadas, el 53% pertenecen a denominaciones pentecostales. Y tras mostrar estas tres fases del estudio de investigación, lo que pretendía era pues un poco contextualizar lo que interesa, ¿no? En la exposición de hoy, que son las vías de implantación de las religiones minoritarias y la importancia de Galicia como lugar migratorio y como puerta de entrada a estas confesiones, no solo a nuestra comunidad, sino al resto del territorio español. Aunque numéricamente Galicia no es importante en cuanto al volumen de inmigrantes extranjeros, sí es un contexto a considerar para el estudio de las migraciones por su complejidad y particularidad. En él conviven migrantes de diferente perfil, emigrantes retornados, descendientes de españoles y migrantes extranjeros. La importancia de las migraciones o la importancia de Galicia como lugar migratorio es fundamental en el aporte cultural que ha tenido esta comunidad, pero también en ese aporte de pluralidad religiosa y de vía de entrada al resto del territorio español. Las tres vías de implantación o los tres principales movimientos migratorios que han favorecido esta pluralidad o esta diversidad religiosa en nuestra comunidad han sido tres. Los misioneros ingleses de finales del siglo XIX, los retornados de Galicia a mediados del siglo XX y por último la explosión de la inmigración en España y por ende en Galicia de comienzo del milenio.
Voy a comenzar por el primer movimiento migratorio importante, los misioneros y colportores que han llegado a Galicia en el último cuarto del siglo XIX. No me voy a parar mucho en esta vía de implantación porque imagino que es común a muchos otros países del globo, esos misioneros ingleses o las sociedades bíblicas que iban a evangelizar pues, a diferentes partes del mundo. Pues uno de los destinos elegidos para entrar en Europa y en España fue nuestra comunidad. Aquí podéis ver un fragmento de una entrevista que hicimos a la Asamblea de Hermanos, que es la primera comunidad evangélica en Galicia, son herederos de los hermanos de Plymouth, y nos explica pues cómo la diversidad religiosa, que no tuvo gran impacto, ¿no?, ni la primera reforma, y tras la expulsión de los moriscos en España, y sobre todo después de ese oscurantismo, esos 40 años de franquismo en los que no se daba paso, no había opción a una pluralidad, pero en el siglo XIX llegan estos primeros misioneros ingleses y encuentran una vía importante de entrada en nuestra comunidad. Esa vía proporcionada pues por la industrialización en ese momento, ingenieros que estaban trabajando pues en el cableado de los submarinos, en el cableado submarino, perdón, en bases navales en nuestras costas, o incluso pues los marineros y pescadores que acudían a tierras protestantes, ¿no?, como Inglaterra, y que en sus bodegas traían a España las Biblias de contrabando. Estas Biblias, sin la misión o la labor, ¿no?, de los misioneros, no hubiesen tenido mayor difusión la palabra. Entonces es importante destacar la figura de los misioneros en Galicia. Aquí muestro una foto de una de las misioneras llegadas a la provincia de Pontevedra, Marín, con sus alumnas. Su impacto en estas regiones ha sido fundamental y tanto creyentes evangélicos como católicos siguen conmemorando o realizando exposiciones y museos en agradecimiento a estos misioneros ingleses. Zonas con un elevado porcentaje o un porcentaje altísimo de analfabetismo tuvieron la oportunidad de disfrutar de escuelas públicas a partir de 1880 y incluso escuelas femeninas, algo impensable en esa época, ¿no? Pusieron la educación a disposición de toda la población, ya que la única manera de llegar a Dios era leer directamente la Biblia, algo que en España estaba prohibido e incluso penado con cárcel. La labor de los colportores también fue fundamental. Los colportores eran aquellos que tenían la misión de llevar la Biblia a diferentes puntos. Si su impronta o su entrada en las zonas costeras queda demostrada y queda patente en la geografía gallega, porque podemos encontrar uno de los templos más grandes de Galicia, que es el que vemos en esta fotografía, se encuentra en un pueblo relativamente pequeño, en Marín, pero también podemos encontrar comunidades evangélicas en los pueblos más recónditos de la orografía gallega, y que todavía siguen activos. Eso se lo debemos a los colportores, pues que un trabajo duro de difusión de la palabra, recorrían como podían, a pie o en burro, los diferentes puntos de nuestra geografía que no es fácil de recorrer. Aquí vemos otra de las comunidades más representativas de los hermanos en Galicia, que es la iglesia de Ares. En estos dos puntos, Marín y Ares, su entrada y su impronta fue muy fuerte por la existencia de escuelas, como decía antes, pero también porque se contaba pues, con bases navales y militares ingleses. Entonces la afluencia fue más importante. He de decir que, bueno, como comenté hace un segundo, todavía se sigue recordando la impronta y la importancia, ¿no?, de los misioneros en estas zonas de Galicia. Aquí en esta foto vemos una segunda generación de protestantes de la iglesia de hermanos en Xeixo, que hablan un perfecto inglés. Te encuentras con un grupo de gente mayor, con un nivel educativo comparado con otra gente no creyente o no evangélica de su misma edad, un nivel educativo cultural alto y un dominio del inglés perfecto.
pero la presencia, ¿no?, de las iglesias, de hermanos o de esta influencia evangélica en Galicia quedó cortada pues, por la emigración, la guerra y la dictadura. Pudieron sobrevivir solo los hermanos porque el Reino Unido e Inglaterra, a través de la compañía Continental Lands, se instauró como propietaria de las escuelas públicas y de los templos, de manera que no se podían intervenir durante la dictadura y pudieron ser conservados hasta la época. Y a partir de 1967 esta denominación evangélica pudo recuperar parte de sus propiedades, no todas. La bandera británica protegió durante todo ese periodo de no libertad las propiedades de los evangélicos en Galicia. Pero no fue hasta la llegada de los retornados cuando se produce un reavivamiento del evangelismo y la entrada pues, de otras confesiones o de otras confesiones principalmente cristianas. Pero antes de abordar las otras dos vías de implantación, que son el retorno y la inmigración y la explosión inmigratoria en el siglo XXI, es importante hacer una diferenciación, ¿no?, que es lo que convierte a Galicia en un punto de interés en el estudio de las migraciones y en el estudio de la diversidad religiosa. En nuestra comunidad contamos pues, con un abanico, con una amplia tipología de migrantes, como señalé al comienzo, y podemos encontrarnos inmigrantes españoles, es decir, personas que proceden del exterior pero con nacionalidad española, e inmigrantes extranjeros. Entre los inmigrantes españoles están los retornados, que son emigrantes nacidos en Galicia, que regresan a su tierra después de un tiempo, pero por otro lado están los descendientes de migrantes, que son también protagonistas más recientes, protagonistas actuales de la emigración de ese comienzo de siglo. Se trata de descendientes de migrantes que han nacido en esos países vinculados a la emigración. En el caso gallego, pues se trata de Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Venezuela, Cuba y Argentina. Por otro lado están los inmigrantes extranjeros, son aquellos que no tienen vínculos familiares con emigrantes, es decir, no pueden optar o no tienen la nacionalidad española porque no son descendientes de emigrantes, pero sí tienen vínculos sociales y culturales con Galicia. Son nacidos en países latinoamericanos vinculados a la emigración gallega. Galicia se convierte en un país de acogida por esta relación o por estos vínculos, más que por su atractivo económico, su desarrollo. Se trata de las redes familiares y redes vecinales o redes de amistades. En estos inmigrantes extranjeros sin vínculos familiares pero con lazos culturales encontramos personas que han elegido en nuestra comunidad como destino migratorio pues porque anteriormente ha llegado un descendiente de migrantes y les sirve de primera recepción o les ha ayudado pues, a la hora de conseguir trabajo, pues es un punto de apoyo, ¿no?, para estos inmigrantes extranjeros. Eso explicaría pues, que en el pueblo más recóndito te puedas encontrar personas extranjeras, ¿no?, pues argentinas, uruguayas, y te explican cómo han llegado allí a través pues, de estas redes de descendientes. Otra tipología, que sería la cuarta, aunque la diapositiva aparece como la quinta, sería la inmigración extranjera sin lazos con Galicia. La inmigración que representa pues, la del resto del Estado español. En el caso gallego destacan las nacionalidades colombiana, marroquí, rumana o República Dominicana. Esta inmigración extranjera sin lazos con Galicia elige en nuestra comunidad, bien por la saturación del mercado, ¿no?, en otros puntos del Estado español, con mayor demanda, como Madrid o Barcelona, o bien por redes, porque ya tienen familiares o amigos que han llegado a esta comunidad, y en muchas ocasiones, sobre todo pues aquellos que llegados de países más conflictivos, consideran a Galicia pues, un destino apropiado para criar a sus hijos, ¿no? Es una comunidad tranquila para aquellos que la conocen y fácil y también económica, ¿no?, para vivir en comparación con Madrid, Barcelona, otras grandes ciudades del Estado español. En el trabajo de campo sobre pluralismo
no en muchos de los casos han llegado atraídos por la Iglesia, ¿no? Por la comunidad religiosa. Es más, se produce el contacto con la Iglesia de una manera diferente. Primero llegan a Galicia y posteriormente entran en contacto con la Iglesia. De hecho, muchos de los pastores o representantes o líderes de las iglesias con las que hemos tomado contacto nos dicen que mucha inmigración se ha convertido ya en España, y otros proceden de otras confesiones o de otras denominaciones que no encuentran en Galicia. O sea que en este caso podemos decir que la confesión o la Iglesia no es un punto de atracción para la inmigración, se produce al revés. Son más esas redes culturales o redes familiares que se han mantenido vivas a lo largo de los siglos entre Galicia y el exterior. En último lugar están los inmigrantes fronterizos, que en este caso son los procedentes de Portugal, pero que en nuestra investigación sobre minorías religiosas tampoco no tienen una importancia, o no los vamos a reseñar, porque se trata de un país también principalmente católico. Una vez distinguida esta tipología, ¿no? que es una particularidad, ¿no? de nuestro contexto como lugar o como estudio de caso en el ámbito de las migraciones, vamos a plantear esas otras dos vías que son las más importantes o las más relevantes en este estudio y que solo hemos podido llegar a ellas a través de ese estudio cualitativo y de las historiografías de cada una de las comunidades que hemos ido entrevistando. Muchas de las historias de las iglesias van de la mano de biografías de sus pastores o de biografías de sus creyentes. Por eso el trabajo cualitativo ha sido fundamental en esta investigación. La primera vía es la de los emigrantes gallegos retornados de América y de Europa. Cuando finalizaba la exposición sobre la impronta evangélica a través de los misioneros ingleses, decía que se habían vaciado las iglesias y se había cortado la diversidad por cuestiones políticas, y la emigración, la guerra, había vaciado esas iglesias. Solo se pudieron mantener vivas aquellas que estaban amparadas bajo la bandera británica. Pero es a partir de los años 40, con el retorno de los emigrantes, aunque durante esa época y hasta los años 60 la emigración y el retorno continúan en paralelo, es a partir de los años 40, con el retorno de los emigrantes, de las primeras de la era de la migración masiva, ¿no? que vaciaron Galicia en 1880, primero rumbo a Cuba y en segundo lugar rumbo al Río de la Plata, que llegan a nuestra comunidad y traen unas nuevas formas o unas nuevas maneras de ver la fe. Todos ellos son evangélicos, o la mayor parte de los que voy a exponer en esta diapositiva. Y en su llegada se reunían o se congregaban en los templos que todavía permanecían vivos, ¿no? Los de los hermanos de Plymouth, aunque esas otras visiones, muchas de ellas pentecostales, como vemos en el caso de Asambleas de Dios, que es el primer grupo que se muestra en la diapositiva, tuvieron escisiones con estos hermanos y llegaron a independizarse con el tiempo. Pero había una connivencia entre los grupos, un respeto, como los que conocen en el evangelismo saben que entre las denominaciones hay ese respeto y esa connivencia. Entonces se cedían esos espacios de culto a estas nuevas denominaciones llegadas a Galicia. En la diapositiva, recojo en primer lugar un grupo de la Iglesia Asambleas de Dios que llegó en 1947 y en el trabajo de campo pues pudimos saber que llegó a Coruña, aunque ya hubo durante la época de los misioneros alguna pequeña inmersión, ¿no? en pequeños territorios, desapareció. Y llegó a Coruña de la mano de retornados de Cuba, como podéis ver en ese fragmento, ¿no? que es de la página web de Asambleas de Dios de La Coruña. Estas tres iglesias que muestro en esta diapositiva son importantes o significativas porque se trata de iglesias fundacionales que se han establecido por primera vez en Galicia para extenderse luego por el resto del territorio español. De ahí nuestra importancia, ¿no? La importancia de nuestros retornados en el pluralismo español.
El segundo caso es el movimiento cristiano y misionero. La señora que veis ahí es Laudina Caramés, que emigró en Argentina muy joven, y allí tomó contacto con este movimiento cristiano y misionero, también de carácter pentecostal, y retornó a Galicia hace 43 años, donde se fundó por primera vez la iglesia en Orense, que era el pueblo o la ciudad natal de Laudina. Es importante, viendo la figura de esta señora, que pasaría desapercibida, cómo ella fue la precursora de la expansión de este movimiento a lo largo de todo el territorio español e incluso a otros puntos del mundo. Actualmente en España hay 10 iglesias por el país. El otro caso que quiero destacar, aunque existen más, ¿no?, a lo largo del trabajo de campo, pero el otro es el de la primera iglesia bautista. La primera iglesia bautista de España se establece también en la ciudad de A Coruña, y de la mano también de retornados de Cuba que tuvieron contacto con esta denominación evangélica durante la emigración. Incluso formación teológica. Como hablábamos al principio cuando comentábamos los datos de los no creyentes y también la impronta de los misioneros, el nivel educativo o el contacto con confesiones no católicas en el exterior también ha fomentado la formación, ¿no?, de sus misioneros, ya que, como sabéis, bueno, pues el protestantismo y otras religiones cristianas, otras confesiones también de este origen, se caracterizan por esa crítica o debate o reflexión continua sobre la Biblia y el leer directamente la Biblia. Bueno, pues con el último ejemplo es el de la primera iglesia bautista, que fue la primera de España y que se inauguró en esta ciudad, en Coruña, en el año 1951. Otros ejemplos no solo son los llegados desde América Latina o desde la era de los retornados de la época de la emigración masiva. También encontramos implantación de nuevas iglesias a partir del retorno de los emigrantes europeos. Los españoles, ¿no?, y los gallegos, al igual que el resto de los países de Europa del Sur, en los años 60 cambiaron su destino migratorio hacia Europa. Y allí también tomaron contacto, pues, con otras vertientes del protestantismo y también con otras confesiones religiosas. La primera fotografía representa un hórreo. No sé si algunos habéis tenido la oportunidad de viajar a Galicia y conocéis este tipo de construcción. Pues es un lugar de almacenamiento del trigo, del maíz, en las zonas rurales. Pues los primeros testigos de Jehová que llegaron a Galicia lo hicieron retornados de Uruguay, y las primeras reuniones las realizaban en este tipo de construcciones, en los hórreos. El caso de los testigos cristianos de Jehová y el caso de Laudina Caramés, del movimiento cristiano y misionero, son dos ejemplos claros de cómo este conocimiento o esta toma de contacto con otras fees en el exterior obliga incluso a cambiar el proyecto migratorio de los emigrantes. En el caso de estos primeros testigos de Jehová retornados de Uruguay, no hace mucho he tenido la oportunidad de entrevistar a su hijo, que todavía vive, y explicaba cómo, a pesar del éxito que sus padres estaban teniendo en Uruguay, del éxito económico y del envío de remesas y también del éxito que por tanto favorecía Origen, en el pueblo en el que residían, gracias a la inversión que se hacía desde Uruguay, pues tenían un gran ultramarino, se habían industrializado su granja, o sea, a pesar de todo esto, el haber tomado contacto con los testigos en Uruguay les hizo cambiar totalmente su proyecto migratorio y retornar a Galicia, arriesgando ese éxito económico y obligándose a pasar por las vicisitudes propias de la situación política, pero también del control social que supone el ser diferente en un contexto rural, ¿no? Otra de las primeras o de las iglesias fundacionales, ¿no?, en Galicia, y que luego se han extendido por el resto de España, viene de la mano de emigrantes retornados de Suiza. Si bien el destino migratorio de los gallegos, ¿no?, en la década de los 60 eran diferentes países europeos, pues como Holanda, Reino Unido, Alemania, la relación helvética-galaica es súper importante. Hay mucha producción científica sobre este movimiento migratorio, sobre todo pues con la zona gallega,
que todavía continúa en marcha. Y consecuencia o resultado de ello es la creación de varias iglesias. Entre ellas destacamos el Ejército de Salvación. Este cartel es el primer cartel que ha habido en España del Ejército de Salvación, y también ha sido en la ciudad de La Coruña, donde todavía sigue existiendo este lugar de culto. Otro ejemplo, que aunque no lo recojo en la diapositiva, es una nueva iglesia apostólica que también proviene de Zúrich, pero más que del retorno de los emigrantes gallegos, de la llegada de sus descendientes. Por eso de esa iglesia pues hablaremos más adelante. Aunque la Iglesia de Filadelfia no ha entrado directamente a través de los emigrantes gallegos hacia Europa, también es significativa porque también este movimiento pues surge de los temporeros, ¿no?, que iban a trabajar a la vendimia francesa, y allí tomaron contacto pues con los evangélicos. Los congregantes de la Iglesia de Filadelfia son principalmente de etnia gitana. De hecho pues se le llama la Iglesia se le llamaba la misión gitana, y retornaron o llegaron los temporeros después de la vendimia, propagando el Evangelio entre todas las comunidades con bastante éxito y bastante rapidez, entre población que era de raíz católica fuerte. De hecho, en la Iglesia de Filadelfia se conservan algunas cuestiones culturales católicas, aunque ha tenido muchísimo éxito la expansión de esta confesión. Esta es la primera fase, ¿no?, de diversidad. Hablábamos de unos misioneros que traen el protestantismo a Galicia. Hablamos de una diversidad a partir del retorno, y esta diversidad se incrementa con esa explosión demográfica, ¿no?, esa explosión de la inmigración en Galicia, en España y en Galicia. Pero recordamos que hemos de distinguir que el incremento de flujos migratorios en nuestra comunidad no solo se debe a extranjeros, sino también a esos descendientes de españoles. En este gráfico mostramos cómo ha sido esa evolución, ¿no?, de la inmigración en nuestra comunidad. En el vector azul vemos a los nacionales y en el vector rojo vemos a los extranjeros, es decir, los inmigrantes sin nacionalidad española. Esto ejemplifica o ilustra, ¿no?, de manera más clara esa diferenciación que hacía yo entre inmigrantes españoles y extranjeros. Si tomamos en cuenta los nacidos en el exterior, vemos cómo casi se duplican los datos en nuestra comunidad. Si numéricamente los extranjeros en Galicia representan el 4%, cuando tomamos en cuenta los inmigrantes, independientemente de su nacionalidad, la representación es del 8%. Y en términos jurídico-administrativos, si observamos cuáles son los españoles y cuáles son los extranjeros, esto llama aún más la atención. Mientras en el territorio español más del 70% son extranjeros, en Galicia actualmente más del 50% de los inmigrantes, de los llegados del exterior, tienen nacionalidad española. Y si prestamos atención a esas comunidades con mayor relación cultural o con mayor relación con la emigración, este peso de españoles se dispara. En el caso de Suiza, más del 90% de los inmigrantes procedentes de Suiza tienen nacionalidad española. En el caso de Argentina también es un porcentaje muy elevado, en el caso de Venezuela, de Cuba. Por eso es importante, cuando hablamos de la inmigración en Galicia, tener en cuenta también a los nacidos en el extranjero, no solo a los extranjeros. La importancia de esta inmigración con lazos con Galicia, ¿no?, de esta inmigración de descendientes de españoles, ha sido muy importante, ¿no?, ha sido muy importante también en la diversidad o en la propagación o en la implantación del pluralismo religioso en nuestra comunidad. Estos descendientes, esta onda expansiva de la migración ha favorecido pues el incremento de creyentes de confesiones como los Testigos de Jehová, la Iglesia Nueva Apostólica en España, a la que me refería antes, que está compuesta principalmente o se ha creado a partir de la llegada de descendientes procedentes de Europa, de Suiza, Alemania o Sudamérica, pero en el caso gallego fundamentalmente de Suiza, como podéis observar en el segundo fragmento.
las relaciones o los lazos con la inmigración también han incrementado, ¿no?, algunas confesiones con un volumen muy pequeño. Por ejemplo, la comunidad judía en Galicia es mínima, es muy pequeña, pero gracias a esa inmigración con lazos, descendientes de gallegos o personas con relación con gallegos deciden llegar a nuestra tierra. Y bueno, en el último fragmento podéis observar cómo pues, procedentes de Latinoamérica le han dado mayor diversidad a esta pequeña comunidad judía. La mayor parte de los judíos, aunque como bien digo son pocos, se consideran anusín, es decir, son descendientes, ¿no?, de esos judíos que existían en el siglo XV en Galicia y que han continuado manteniendo sus tradiciones. Pero con la inmigración y esta relación, esta onda expansiva de la inmigración gallega, se ha diversificado su composición. En muchas ocasiones, cuando le preguntábamos a los líderes, ancianos, pastores o representantes de las mezquitas, ¿no?, por la composición de sus iglesias, claro, dicen que no debes fiarte ni del acento ni del color, ya que muchos de las personas que han llegado, aunque aparentemente parecen extranjeras, tienen nacionalidad española, porque se trata pues de descendientes, en la mayor parte de los casos, descendientes de la emigración. Y eso lo podemos ver en ese primer fragmento, aunque existen muchos ejemplos de ello a lo largo de nuestro trabajo de campo. ¿Cuál es la otra importancia, ¿no?, de que estas iglesias estén conformadas por descendientes de españoles y por retornados? Pues que han favorecido su integración y por tanto su difusión e incluso la conversión de otros españoles. Cuando las iglesias están formadas por nacionales, son mejor vistas a ojos de la administración y también son mejor vistas a ojos del entorno, ¿no?, de los vecinos. Aquí, bueno, recojo algunos ejemplos. El primero de ellos, Buenas Noticias, es una iglesia principalmente gallega que se fundó en los años 70 en Santiago, pues a partir de universitarios, y a pesar de que ha crecido mucho en número gracias al volumen de inmigrantes españoles y extranjeros llegados con el inicio del siglo, el hecho de que sus líderes sean personas de la misma localidad le hace que sea mejor vista o más valorada o mejor valorada por el resto de la localidad, ¿no?, por los vecinos y demás. El otro caso, el segundo fragmento, que representa Asamblea de Hermanos, Marín. Marín es una de las principales comunidades de evangélicos de Galicia. Cuando proyectaba la diapositiva que hacía referencia a los misioneros, dos fotografías correspondían a este pueblo, una la del templo más grande de Galicia y otra pues la de las escuelas y la de las terceras y cuartas generaciones de evangélicos. El hecho de que sea una comunidad histórica, por decirlo de alguna manera, hace que tengan más representatividad en su sociedad. Incluso muchos de los congregantes de esta iglesia forman parte, ¿no?, de las concejalías del ayuntamiento, por lo tanto su voz es más tenida en cuenta que otras iglesias pues de nueva implantación, ¿no?, y de la mano de población extranjera. El tercer caso que expongo es el de la Cosecha Mundial, que es una iglesia de carácter pentecostal, llegada de Argentina, ¿no?, con esa misión de evangelizar, pero la elección de Galicia no ha sido aleatoria ni una cuestión de misión evangélica, sino que el marido de la pastora, en este caso, era descendiente de gallego, por lo cual tenía más fácil su integración desde el punto de vista jurídico-administrativo, y lo que comprobaron ellos es que en el entorno, a la hora de alquilar el lugar de culto, el local o de ser recibidos por los vecinos, el hecho de que su esposo, a pesar de tener acento argentino, fuese descendiente de gallegos, les abrió muchas más puertas. Cuando hay un prestigio social o una buena posición y cuando, a pesar de ser aparentemente extranjero,
tienes nacionalidad española, todo es más fácil. Desde un punto de vista administrativo también, porque es más fácil alquilar si tú eres español, es más fácil solicitar un crédito o una ayuda, una financiación si tú eres español, pero también desde el punto de vista social eres mejor visto por los vecinos. Un ejemplo de ello es el último caso, ¿no? La comunidad islámica, que aunque bueno, el presidente de la mezquita en este caso es un médico que lleva residiendo en nuestra ciudad desde los años 70 y tiene nacionalidad española. Ya no solo su nacionalidad, sino su posición o su prestigio profesional liberaron a esta mezquita de muchas sospechas, ¿no? a las que a priori estaba sometida una vez que se supo quién era su líder o su representante entre la comunidad. Por lo cual, bueno, pues esto ha sido lo que ha favorecido esa implantación y esa difusión al resto del territorio español. El hecho de que se trate de retornados y de descendientes, es decir, de personas españolas. Pero la inmigración sin lazos con Galicia ha supuesto también unos aportes muy importantes a lo que es la diversidad religiosa, ¿no? El pluralismo religioso. El principal es el incremento, ¿no? de la diversidad. Diversidad numérica, un mayor volumen de creyentes en todas esas iglesias o esas confesiones y esas mezquitas que se habían implantado previamente y que ya hemos señalado, se ha aumentado el número a medida que han llegado inmigrantes de otras procedencias. Pero también la diversidad dentro de estas comunidades. Por ejemplo, contamos, bueno, pues ya no solo están argentinos, venezolanos, uruguayos o personas relacionadas con la emigración gallega, sino que contamos con gente de otras nacionalidades y también con otras experiencias en la forma de vivir la fe. Incluso en la comunidad islámica. Si a priori las primeras mezquitas fueron las creadas por los primeros inmigrantes marroquíes, la mayor parte de ellos procedentes de Benimelal, en Galicia, con el paso de los años se fue diversificando con otras nacionalidades, senegaleses, marroquíes, argelinos, y cada una de estas procedencias tenía unas maneras diferentes de expresar su fe. Incluso algunas confesiones, como es el caso de la Iglesia Ortodoxa, que podéis observar en el fragmento, dicen que sería impensable una Iglesia Ortodoxa en Galicia si no hubiese inmigrantes en Galicia. O sea que hasta ese punto el aporte, ¿no? de la inmigración ha sido fundamental para la diversidad religiosa. Pero esta diversidad también implica una mayor visibilidad. Cuanto más números, más visibles son. Pero esta visibilidad viene de la mano de la historia también o la manera de vivir la religión en otras comunidades. Como señalé al principio, la mayor parte de las iglesias evangélicas de nuevo arraigo, ¿no? por decirlo de alguna manera, son las pentecostales, llegadas de la mano de inmigrantes de Latinoamérica. La manera de expresarse de la religión pentecostal es mucho más expresiva que la que se había realizado en Galicia hasta la época. Representantes de comunidades tradicionales como Hermanos o las primeras iglesias de Asambleas de Dios o la Iglesia Bautista establecen esa comparación, pero lo explican diciendo que, bueno, que en España, tras tantos años de represión y de clandestinidad, están acostumbrados a vivir la fe de una manera más íntima y no tan de cara al público ni tan visible. Con la llegada de los inmigrantes se pierde este pudor o este miedo, ¿no? que portaban los creyentes españoles y se realizan actos de evangelización en la calle, se expresan de manera diferente y son vistos también, se hacen más visibles de cara a la comunidad gallega. Bueno, en esta imagen pues se ejemplifica, ¿no? esa manera que tienen de expresar la fe y que, aunque ha supuesto un choque para muchos de los creyentes, ¿no? de más tradición en Galicia, lo reconocen como algo positivo, ya que también han proyectado, ¿no? otras maneras o otras creencias al resto de la religión, al resto de la sociedad mayoritariamente católica. Y bueno, hasta aquí es esta breve presentación, ¿no? de un estudio tan amplio que aborda tantos puntos, pero el que nos queríamos centrar solamente en la importancia de Galicia como puerta de entrada de estas confesiones minoritarias. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Golías, por
la conferencia. Ahora vamos a comenzar la sesión de preguntas. En el Ecosur, ¿tienen alguna pregunta? Les voy a decir que quiten la presentación a Montserrat. No, ahorita no, nos agarraste de sorpresa. Déjanos pensar un poquito. Ahorita no. Porque como siempre lo tengo. Muy bien. Si esas, ¿tiene alguna pregunta? Solamente agradecer a la doctora por su exposición y no tenemos ninguna pregunta. Gracias. ¿En el Colmich tienen alguna pregunta? Sí, un par. A ver. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Solamente un par de preguntas. Yo me he estado preguntando y ahora quiero preguntarles a ustedes cómo es que ha reaccionado la Iglesia Católica ante este incremento en la diversidad, como dicen, y también con una mayor visibilidad en la comunidad. Yo me pregunto si se ha sentido amenazada y si ha sido así, ¿cómo ha reaccionado? Lo pregunto porque en comunidades rurales, en Chocán, donde también, como digamos, con minorías religiosas han entrado a comunidades rurales, la reacción de la Iglesia Católica ha sido de sentirse amenazada y tratar de incrementar su presencia y la presencia de grupos de catequistas, misioneros en estos pueblos, que ha tenido una respuesta de activismo religioso en la calle. Yo por acá lo he pasado con recursos planteados. Y muchas gracias. Muy bien, doctora. Te doy la palabra. Otra pregunta que tenemos de acá. Guillermo Fernández Ruiz, también del Colegio Michoacán. ¿Hay evidencias de que de ahí, de Galicia, las nuevas iglesias se expanden a otros lugares de España? ¿O por qué lo señalas como la puerta de entrada, Galicia la puerta de entrada de la diversidad religiosa? Gracias. Ok, bueno, en relación a la primera pregunta sobre la reacción de la Iglesia Católica, no hemos realizado trabajo de campo con católicos, pero es evidente que no ha sido de agrado. Como sabéis, España todavía es fundamentalmente católica, incluso aunque sea un país aconfesional, parece que todavía sigue viva, ¿no?, esa relación institucional. Pero si vamos a Galicia y al ámbito rural, el control es todavía mayor. El poder de la parroquia, ¿no?, como entidad política, o el control del párroco, del cura sobre sus feligreses, es bastante importante. Por lo cual, si recordáis el mapa de pluralismo, vemos que esta diversidad es mayor en las ciudades, quizás por ese anonimato, ¿no?, o menor control de la Iglesia Católica con respecto a los creyentes de otras confesiones. En el rural existen minorías, pero muchas de ellas no están registradas de manera formal, sino que se reúnen en casas o se desplazan a ciudades para asistir a las reuniones. O sea, que lo continúan haciendo con cierta discreción, porque quizá la presión, aunque sea informal, ¿no?, aunque no sea una presión directa, aunque sea sutil, sigue existiendo en el contexto gallego y sobre todo en el rural. Con lo cual creo que sí, que se siente, supongo que sí se sentirán amenazados. Sí se puede percibir, pero esto ya al margen de la investigación, que bueno, que desde algunas comunidades católicas o desde algunas iglesias sí se intenta rejuvenecer o realizar actividades similares a como lo realizan, ¿no?, igual los evangélicos o los protestantes, sacando actividades religiosas a la calle, ¿no?, haciéndolo de esta manera. Pero bueno, en Galicia, de hecho, nos ha llamado la atención los resultados del estudio, porque esa presencia fuerte, ¿no?, esa presión fuerte de la parroquia, de la religión católica en el ámbito rural,
ha sido y es todavía muy importante. De hecho, creyentes de otras confesiones tienen bastantes problemas a la hora de enterrar a los suyos cuando su confesión exige que se haga de una manera diferente, ¿no? Como en el caso de los musulmanes, por ejemplo, y no disponen de cementerios municipales, porque en Galicia la mayor parte de los cementerios pertenecen a entidades parroquiales, es decir, pertenecen a la Iglesia Católica. O sea, este es un ejemplo, ¿no?, de las dificultades que, aunque no de manera formal, pero sí de manera informal, sí se encuentran estas confesiones. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué digo que Galicia es la puerta de entrada? La importancia, ¿no?, de esta investigación es precisamente esa, que Galicia, gracias a sus emigrantes retornados, ha introducido confesiones que luego se han expandido por el resto del territorio español. Señalaba antes tres de ellas: el movimiento cristiano y misionero, que lo trajo aquella mujer que retornaba de Uruguay hace más de 43 años, y ya hay 10 iglesias por toda España. La primera iglesia bautista de toda España, la primera ha sido en Galicia, de mano de retornados de Cuba. El primer ejército de salvación de toda España ha sido también en Galicia, de manos de retornados de Zúrich. De ahí pues la importancia de Galicia, porque aunque los números políticamente fabricados o los registros no nos conviertan en un lugar importante, ¿no?, desde este punto de vista, si reparamos en las historias, ¿no?, en la historiografía o en los hechos en sí, sí que lo es. Es un contexto bastante importante desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista de la diversidad religiosa. Gracias, doctora Goleas, por su respuesta. ¿En el Colmich hay alguna pregunta o es todo? Es todo, gracias. Es todo, muchas gracias. Muy bien, seguimos con la UNAM. ¿En la UNAM tienen alguna pregunta? Hubo un problema técnico, Alma, no están conectados, nada más nos están siguiendo por streaming. Muy bien, gracias. ¿Y en el Colegio de la Frontera Norte tienen ustedes por allá alguna pregunta? Sí, hay varias acá. Aprovechando que tienes el micrófono, Rafael, ¿sí puedes empezar? Sí, muchas gracias. Bueno, también antes quiero dar un saludo a Alma, que se me pasó saludarla anteriormente. Bueno, a mí me parece que este trabajo, como todos las investigaciones del equipo de las migraciones allí en La Coruña, muestra que realmente son muy buenos investigadores, y en particular Montserrat. A mí me pareció muy importante y muy interesante esta presentación. Y Monse, yo te quería preguntar con respecto a las conversiones de ciudadanos españoles, a conversiones recientes, sobre todo a confesiones como por ejemplo el Islam, ¿no?, de ciudadanos españoles que se convierten al Islam, dado el contexto negativo y quizás hasta de persecución en España. Entonces, no sé si ustedes encontraron casos de conversos españoles al Islam. Gracias. ¿Quieren que tomemos las otras preguntas y después responder, o quieren ir de una en una? Respondo yo. Vamos a responder de una en una. Bueno, muchas gracias, Rafael, por eso de buena investigadora. Y la pregunta que tú haces es importante, porque cuando en España, siempre que hay algún conflicto con el Islam, se relaciona automáticamente con los extranjeros, ¿no?, equiparando religión o confesiones no católicas con extranjería, que esto es una de las cosas que a mí particularmente me molesta bastante, porque estamos ante ya terceras o cuartas generaciones de musulmanes en nuestra comunidad, que es una comunidad pequeña, y en el resto del Estado incluso me imagino que habrá hasta quinta o sexta generación. Existen la mayor parte de los conversos, ¿no?, que existen en nuestra comunidad, lo
hacen, pues se han convertido pues por matrimonio en la mayor parte de los casos, aunque sí sabemos que existen conversiones, ¿no? Bueno, pues gente que se ha acercado al Islam, pero quizá desde su vertiente más espiritual. Hay un caso específico de sufíes en un pueblo muy concreto, creo que ahora no recuerdo bien, no sé si de Lugo de Orense. No llegamos a contactar con ellos, pero todo el mundo nos hablaba de ellos, desde las mezquitas hasta gente que entrevistábamos, y es un grupo únicamente, exclusivamente compuesto por gallegos, nacidos en Galicia, ni siquiera son descendientes de procedentes de países árabes. Entonces, sí hay conversos, pero ya te digo que principalmente por matrimonio. Pero para mí es muy importante dejar claro esta distinción, ¿no? Entre extranjería e Islam, porque ya os digo, los primeros inmigrantes musulmanes llegados a Galicia lo hicieron allá por los años 80 y luego fueron echando raíces, ¿no? Reagrupando sus familias o creando familias nuevas con españoles. Entonces ya llevan aquí muchos años, y cuando hay un conflicto, un problema pues con el velo, la hijab, algún problema escolar, siempre se hace referencia a los extranjeros, y estamos hablando de problemas de gallegos, ¿no? Conflictos que no tienen que ver con la inmigración, sino que tienen que ver con la libertad religiosa. Entonces también es importante, ¿no?, hacer esta diferenciación. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. Adelante, Olga Olivas, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, me pareció sumamente interesante, y quería preguntar algo en relación a esta última parte que abordaste sobre la inmigración sin lazos en Galicia, y pensando en estas personas que no tienen una ciudadanía o que están como indocumentados también en Galicia y que forman estas comunidades religiosas, ver cómo es este proceso. Si bien mencionabas que las personas que tienen lazos o que tienen ya la ciudadanía por ser descendientes de migrantes tienen mayor facilidad de establecerse por toda la cuestión que esto implica. Entonces, ¿cómo es el proceso con estas comunidades religiosas o con estas personas como indocumentados en Galicia para establecerse y ver si hay una diferenciación en cuanto a estas comunidades religiosas, si hay comunidades que integran tanto a indocumentados como personas ciudadanas, o hay una diferenciación en estas formas de organización? Comenté en una de las diapositivas que en el caso gallego no viene la iglesia de manos del inmigrante, sino que muchas veces el inmigrante se acerca a la iglesia. Entonces, sí existe esta convivencia, ¿no?, entre documentados e indocumentados, incluso entre nacionales, descendientes y extranjeros. Lo que sí es claro es que, igual que ya se ha visto en muchos estudios, tanto hechos desde México como en España, la Iglesia es un primer lugar de acogida, ¿no?, para la población inmigrante, sobre todo para aquellos más vulnerables. Entonces sí que son bien recibidos o bien aceptados entre la comunidad, ya que, bueno, la Iglesia, en este caso, pues iglesias evangélicas o mezquitas, no preguntan a su creyente o a su fiel cuál es su estatus jurídico. Entonces sí que existe esta convivencia o esta aceptación de indocumentados dentro de las iglesias. Hay algunos casos en los que sí el inmigrante llega pues a Galicia para establecer un punto de misión, muchas veces arropado pues por una iglesia matriz, bien en origen, ¿no?, en América Latina, o incluso que tiene sede, aunque sea su origen o su matriz en América Latina, tiene sede a nivel estatal en España. En este caso, cuando el inmigrante llega como pastor, ¿no?, como líder o como misionero, puede contar pues con un visado, ¿no?, de ministro de culto. Entonces, en este caso ya su situación jurídica se solucionaría. Y otro caso es pequeñas comunidades, ¿no?, que se forman con personas procedentes de países sin lazos con Galicia, que quizá el motivo de que no tengan resuelta su situación jurídica o de que se encuentren en una situación de inestabilidad, pues porque sus permisos de residencia son temporales o por lo que sea, hace que
o favorece esta subestimación del mapa que señalaba al principio, ya que no se registran de manera formal como lugares de culto. Mantienen su fe o siguen viviendo su fe de manera privada, ¿no? Reuniéndose en casas y demás. No lo hacen de manera pública pues precisamente por la situación que tienen. Entonces estos indocumentados tienen esas dos posibilidades, o incorporarse a iglesias ya existentes en Galicia o reunirse de una manera informal sin registrarse como lugar de culto a nivel estructural, ni formar parte de una entidad federativa en España, ni registrarse en el Ministerio de Justicia. Y esos no son visibles salvo que se busquen y se haga un trabajo de campo más exhaustivo. Sí, ¿alguien más? Adelante. Doctora, muchas gracias por presentación. Me llamo Yukari Tsushima. Yo estoy en doctorado de la Universidad de Salamanca, España, pero ahora tengo 2 meses de estancia de investigación aquí en Tijuana. Así que me gustaría preguntar 2 cosas. Uno, yo pienso que en España la gente joven hay muchos ateos. Entonces, en sus estadísticas, ¿cómo trata la gente de ateo? Esta es primera pregunta. Y segunda pregunta es, en su análisis es dentro de Galicia, pero su resultado de este análisis, por ejemplo, comparado con otro ciudad especialmente el norte de España, por ejemplo, Asturias, País Vasco, comparado con estos lugares, ¿usted piensa que hay algunas diferencias en caso de Galicia o hay muchas cosas comunes en caso de Galicia? Mi motivo de esta pregunta es esto. Por ejemplo, en País Vasco, desde País Vasco también hay muchos inmigrantes en Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos y América Latina también. Entonces, la condición más o menos, no soy experta, pero yo pienso más o menos común en emigrantes desde Galicia. Entonces, comparar con otras ciudades en norte de España, basado en su análisis de Galicia, ¿usted piensa hay algunas diferencias o hay algunos puntos comunes? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me alegra mucho que me hagas hecho la pregunta sobre las estadísticas, porque es un gran hándicap cuando estudiamos las religiones. Las estadísticas oficiales no plantean la pregunta de a qué religión perteneces. Por eso contamos con muy escasos datos. De hecho, la explotación que mostraba al principio se basa en una encuesta realizada por una empresa privada, ¿no? Sondeos. Y que explotó pues Antonio Izquierdo, que es el director de este estudio, y Raquel Martínez, y diferencia solo a creyentes de no creyentes o creyentes de otras religiones, sin poder saber a qué religiones pertenecen o incluso pues si no son creyentes o son ateos. Es una deficiencia muy importante, bueno, pues que por la ley no se puede realizar ese tipo de pregunta porque atenta contra la intimidad personal. Por eso, bueno, pues se pueden sí realizar encuestas de tipo privado y demás. Entonces sí que hay una deficiencia muy importante en los datos estadísticos y una ausencia en las fuentes oficiales, ¿no? Cuando hablamos de materia religiosa. Por eso consideramos tan importante seguir actualizando este mapa y seguir realizando estudios de este tipo, pero en todo el territorio español. En cuanto a la segunda, más que pregunta, observación, porque tienes razón, sí hay muchísimas similitudes, ya que tanto Asturias como el País Vasco, pero sobre todo Asturias, es otra de las regiones de emisión de migración, ¿no? Entonces, estas idas y venidas de migrantes y estas maletas cargadas de fe o de otras creencias son comunes, tanto en Asturias como en Galicia, pues son eso, de estos lugares de mayor expulsión, ¿no? De población, pues por
por las características de la época, que el sistema de minifundios te permitía pues vender un trozo de tierra, ¿no? Y poder comprarte el pasaje y emigrar, cosa que igual en otras áreas o en otras zonas geográficas de España, como en Andalucía, no se podía hacer. Y también por estar próxima pues a puertos o a zonas desde la que salían los barcos hacia Cuba o hacia Argentina, lo cual pues reducía el coste, ¿no? Para las personas que vivían en esta zona norte. Por lo que las experiencias con Asturias, con Galicia, incluso con León, ¿no? Con la zona noroeste, pueden ser similares. Nosotros solo hemos estudiado el caso gallego porque la Fundación Pluralismo solo nos ha encargado trabajo en esta comunidad, pero tienen una colección de diferentes estudios en todas las comunidades. No recuerdo ahora si exactamente lo han hecho en estas dos. De todas, si tienes especial interés puedes escribirme y yo te mando el enlace con los estudios en otras comunidades autónomas. Pero que sí, desde luego hay coincidencias, porque en la historia de estas comunidades hay coincidencias. Entonces, las idas y venidas son comunes. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Continuamos? Bueno, ¿nadie más? Perdón, tenemos dos más. Adelante, por favor. Adelante. No, alguien estaba antes que yo. Por favor, adelante. Bueno, retomando esta observación que hiciste tú ahorita, tengo interés en saber sobre la memoria histórica, el papel que puede ejercer. Pues ahorita, Montserrat, en tu excelente presentación dijiste también que hay comunidades que tienen factores en común. Bueno, claro, la memoria histórica también genera conflicto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la religión, o sea, ¿tienen esto integrado también en su investigación? Es otra pregunta que me gusta, porque mi otra línea de investigación es la de la memoria histórica, y aunque este estudio no contempla este objetivo, a lo largo de la realización del trabajo de campo he visto que está fusionado prácticamente, sobre todo cuando hablamos, en el caso de Galicia, desde luego, cuando hablamos de los evangélicos, de los protestantes, porque la represión no supuso solo una ausencia de libertad, sino que supuso expropiación de bienes, asesinatos, encarcelamientos, la insumisión, 3, 4, 5 años de cárcel. He entrevistado a testigos de Jehová y protestantes que han estado 4 años en la cárcel por ser insumisos, y una de las cuestiones importantes en aquellas zonas donde hay una mayor presencia de creyentes, porque fue donde llegaron esos primeros misioneros, y donde tienen una importancia, una presencia política estos creyentes, ¿no? Una posición en el pueblo, se reclamó en muchas ocasiones, sobre todo pues en el año 2000, bueno, cuando se estaba debatiendo la ley de la memoria histórica en España, se planteaba, ¿no?, incluir este aspecto de la religión y el reconocimiento también a las víctimas, ¿no?, por motivos religiosos, que son innumerables. Y la ley de la memoria histórica, que me la conozco al dedillo porque es mi tesis doctoral, no refleja nada relacionado con la ley de la memoria histórica en España. No contempla este punto. Y al margen de esa devolución, ¿no?, de los bienes expropiados y de cementerios y de templos y demás, la dignidad, ¿no?, la dignidad o el reconocimiento público de esos momentos oscuros de España. Entonces sí que hay una relación súper estrecha, que aunque no la abordamos en esta investigación en concreto, porque no formaba parte de los objetivos, sí que me interesa a mí por mi línea investigadora personal, y también porque en cada entrevista iba despertando más interés. Por ejemplo, se quiso realizar una conmemoración, ¿no?, también
un reconocimiento histórico de estos evangélicos en el territorio de Marín y Pontevedra, y se solicitó el poder hacer un acto en una de las islas donde se bautizaban clandestinamente, donde se habían ocultado en muchas ocasiones, ¿no?, durante el franquismo. Y en principio, el siglo XXI, y durante el gobierno del PSOE creo que fue esta petición, sí se les concedió, pero luego un día antes se les negó, se dijo que ese territorio pertenecía al Ministerio de Defensa, o sea, que al final, una vez más, de manera sutil, pero sigue estando todavía presente ese pozo en nuestro país. Sí, sí. Gracias. Sí, continuamos, Alma. Sí, seguimos con las preguntas. Bueno, un comentario breve y una pregunta también. Como probablemente sabes, Montserrat, nosotros en México no se considera que la religión tenga este carácter íntimo que mencionabas, por lo cual tenemos estadísticas sobre adscripción religiosa. Y bueno, también tienen sus dificultades, por supuesto, pero creo que será muy bueno, una vez que llegue tu libro, sabemos que está en camino, poder comparar metodologías y ver cómo estamos, el tipo de tratamiento que estamos haciendo para responder preguntas que creo que son muy semejantes. Entonces, bueno, el comentario es que estamos ansiosamente esperando la llegada de tu libro, y tan pronto lo tengamos, nos pondremos en contacto para esta cuestión, digamos, más de tipo metodológico. La pregunta, el título me parece muy atractivo, Mareas de Pluralismo. Yo me pregunto, y te pregunto, claro, si estaremos hablando de pluralismo o simplemente de diversificación. ¿Hasta qué punto simplemente el porcentaje de personas que se identifican como no católicos crece, pero estamos hablando de fenómenos más bien aislados, donde la incomprensión, la duda hacia el otro, la desconfianza persisten? ¿O hasta qué punto podemos encontrar realmente, digamos, aspectos que nos hablen de una pluralización social, en donde, por ejemplo, dentro de las mismas denominaciones religiosas puede haber una diversificación de creencias, una flexibilización de los bordes, no de las adscripciones, pero sí de las creencias, donde podamos observar, por ejemplo, la transformación de la percepción de la alteridad religiosa, hasta dónde esta diversificación, que entiendo bien que puede llegar por el mar, da paso a una pluralización que, por el contrario, tendría que construirse socialmente, ¿no? Entonces, la pregunta es esa: ¿tú encuentras diversificación y pluralización, o básicamente una diversificación que no flexibiliza las fronteras de las identidades religiosas? Eso es todo, gracias. Bueno, gracias, Olga. Decirte que yo también estoy trabajando en ello, que soy una lectora voraz de tus trabajos y de tus artículos, o sea que estoy deseando que te llegue el libro y poder poner en común, ¿no? En cuanto a Mareas de Pluralismo, claro, es muy literario, porque la primera entrada de las Biblias de contrabando fue por el mar, los emigrantes se iban en barcos a Cuba y volvían en barcos, o sea, la entrada es por el mar, pero sí tienes razón, es una entrada a la diversidad. Empezamos a ver otras formas, pero no estamos todavía en una sociedad plural. Queda mucho todavía para romper ese modelo durkheimiano que decía al principio, ¿no? Y sobre todo, bueno, en países con esa tradición católica tan fuerte, que aunque a efectos legislativos la Constitución ampare que estamos en un Estado confesional, a efectos reales e incluso de aplicación política, porque cuando desagregamos, se intentan aplicar las leyes en materias de diversidad religiosa, no sé, los creyentes o los fieles de estas confesiones se encuentran trabas de tipo burocrático en la administración local, en las escuelas. Entonces no podemos hablar de pluralismo o de pluralidad social cuando no hay pluralidad en los ámbitos de socialización fundamentales, como son el entorno más cercano, el vecindario, o la educación, las escuelas. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Espero que algún día podamos escribir un artículo que realmente el contenido sea pluralismo, pero sí, por ahora estamos en un atisbo de...
Muchas gracias. Pues son todas ya las preguntas aquí en el COLEF. Muy bien, pues aquí en La Coruña no tenemos preguntas, por lo que damos por finalizada, bueno, más bien doy por finalizada esta moderación y cedo la palabra nuevamente a la doctora Golías para que se despida del evento. Pues agradeceros a todos la paciencia por haberme escuchado a lo largo de esta mañana vuestra, tarde para los que nos siguen desde España. Gracias por acompañarnos. Espero que la presentación haya sido de interés y bueno, sin más despedirme, agradeceroslo nuevamente y le cedo la palabra a la doctora Olgers. Bueno, gracias. Pues, gracias, Montserrat. Gracias, Alma. Nada más resta entonces recordarles que la 5ª sesión del seminario tendrá lugar el viernes 12 de junio. En esta ocasión es la sesión organizada por el Colegio de la Frontera Sur. Los conferencistas serán el doctor Jaime Uribe Cortés del Colegio de Jalisco y el doctor Germán Martínez Velasco del Colegio de la Frontera Sur. El título de la ponencia es Migración Urbana, Población Evangélica y Participación Ciudadana en Chiapas. Entonces, bueno, quedan todos invitados para esta siguiente cita. Muchas gracias a todos.